7 de la mañana, 32 minutos, el otro lado de la moneda, la decisión del gobierno de tomar esta decisión por decreto del 6% para el ajuste del salario mínimo del año entrante, de 2020. Está con nosotros el viceministro de Trabajo, Andrés Uribe, que hizo parte de esa mesa de concertación. Viceministro, bienvenido. Mónica, muy buenos días y muy buenos días a todos los colombianos que nos observan a esta hora. Le tengo que hacer la misma pregunta que le hice a Julio Roberto en representación de los trabajadores. ¿Es un salario digno? Mónica, vamos a estar todos de acuerdo en que todos quisiéramos que el salario mínimo fuera mayor. Nosotros venimos de una base, de un salario mínimo que venía en niveles de 700, 800 mil pesos en los últimos años, y tenemos que recordar que el año pasado y este año el gobierno de Iván Duque ha logrado los aumentos reales más altos del salario mínimo en más de 30 años. A ver, así que queremos llegar a ese punto en el que el salario mínimo se acerque más a los niveles de promedio de ingreso de los colombianos. Explíquenos lo del incremento real. Claro que sí. Este gráfico o esta tabla que usted me muestra cómo cada gobierno en sus primeros 2 años ha aumentado el salario mínimo. Tenemos la historia desde Betancur y desde Barco. Sí. Y fíjese en esta columna, hubo gobiernos en los que incluso el salario mínimo creció por debajo de la inflación. Pasó en estos periodos, en los 2 primeros años, por ejemplo, de los presidentes Gaviria y Samper. Empezó a ser positivo en gobiernos más recientes, pero mire, Mónica, nunca había llegado ni siquiera al 3% real. El salario mínimo nunca había crecido ni siquiera 3% por encima de la inflación en los 2 primeros años de ningún gobierno. En el gobierno de Iván Duque estamos ya muy cerca al 5% real. Por eso me devuelvo a lo que usted me preguntaba al comienzo. Obvio que todos queremos que el salario mínimo sea más alto, pero el esfuerzo más fuerte lo hemos logrado y lo hemos conseguido en los últimos 2 años. La inflación proyectada para el año entrante es del 3%, pero este cálculo se hace entonces con la inflación de 2019. Usualmente uno toma la inflación del año que viene negociando. Este año la inflación proyectada por el Banco de la República va a ser de hecho 3.88%. Casi el 4%. Así que un aumento de 6% del salario mínimo nos da que otra vez, como el año pasado, vamos a aumentar más de 2 puntos reales. Vamos a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en más de 2 puntos. Usted ha escuchado las razones aquí en el noticiero de Julio Roberto Gómez de las centrales obreras. Tuvo la oportunidad en esas 5 reuniones que hubo de la conversación de conocer más a fondo sus preocupaciones, y ellos sí iniciaron con esta apuesta de principio a fin. Los gremios sí se movieron, empezaron con una apuesta inferior y llegaron al 5.88%. La pregunta que ellos se hacen y que se hace los colombianos es: ¿por qué la decisión del gobierno se parece más a la propuesta de los trabajadores que a la de los empresarios que a la de los trabajadores? Hay algo muy importante que usted dijo, y es que ellos arrancaron de hecho más abajo. Los empresarios arrancaron en 4.5%. En un escenario en que la inflación esperada, como lo vimos ahorita, está por debajo del 4%. El gobierno se plantó en un 6%, que es una posición mucho más cercana a la mitad entre lo que querían los representantes de los trabajadores y lo que querían los empresarios. Estas cuentas entonces ustedes las hacen es desde la oferta inicial, no desde la concertación a la que se llega en la última reunión. Claro que sí, el gobierno lo que trata todas las veces es de jugar el papel de mediador. Es de llegar y que el incremento sea importante para todos, porque hay empresarios, no empresarios grandes, pequeñas, medianas empresas, a las que el costo laboral también les afecta mucho. Sí. Entonces nosotros queremos llegar a un punto en el que sea favorable para todos. Los empresarios sí se movieron hasta el 5.88, pero habían arrancado mucho más abajo, y el gobierno está aún por encima de las propuestas que ellos hicieron finalmente. Hablan los trabajadores de faltó un gesto, una señal de voluntad del gobierno. Si hubiesen podido acercar un poquito más a este 8.1% que al 5.88% de los gremios. Yo creo que esa voluntad está en el cuadro que vimos anteriormente. Ningún gobierno había concertado o decretado incrementos del salario mínimo tan altos como lo que hemos logrado en estos últimos 2 años. Es un esfuerzo histórico. Cuando le hablo de historia, le hablo de 30 años de incrementos del salario mínimo que no habían estado ni cerca de los incrementos que hemos obtenido en los últimos 2 años. Entonces, para nosotros también fue un poco desconcertante que hubiera una posición inamovible en la negociación por parte de los representantes de los trabajadores, y finalmente el gobierno tuvo que jugar ese papel de mediador e irse por una vía media que fue la del 6%. El presidente Duque, tras el anuncio del 6%, dice que además hay una voluntad de hacer un esfuerzo para sacar adelante una prima adicional. Posibilidades reales de que haya una prima adicional. Así es un debate que ya surtió 2 debates, de hecho.
en el Congreso de la República, le faltan los otros 2. Es una prima que ha cambiado su forma desde cómo fue radicada inicialmente, probablemente tenga cambios en los 2 debates que le restan, pero el gobierno va a apoyar esta iniciativa. Tenemos algunos de los trinos que se mueven en redes sociales, las preguntas que se hacen también nuestros televidentes. Israel Chinchilla, si es tan digno que los congresistas vivan con ese salario. Imagínense, cualquier persona se puede ver a gatas con un salario mínimo, por eso es el mínimo. La idea no es solamente subir el salario mínimo, la idea es subir todos los ingresos de la economía, por eso necesitamos mejorar en productividad, por eso necesitamos que los empresarios que tienen incentivos para generar empleo en la ley de crecimiento los aprovechen y generen esos ingresos para los colombianos. ¿Hacemos cuentas? Este es uno de los trinos que me encontré en las redes sociales. Sí. Y son las cuentas que muchas personas están haciendo por encima con el salario mínimo. Entonces aquí está 980.000 pesos de salario mínimo, 400.000 pesos en arriendo, 200.000 de servicios, 250 de mercado que a veces no alcanza, a Tatiana no le alcanzó, 120.000 en transporte. Hacen los cálculos de 10.000 para ahorrar. Obviamente yo aquí no podría tenerle la línea sí. de Twitter de quienes le responden diciendo y recreación, y ropa, y otro tipo de gastos. Completamente de acuerdo, por eso uno no puede centrar la discusión solamente en aumentar el salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo lo reciben aproximadamente 2 millones de personas. Necesitamos impulsar los ingresos como un todo. Necesitamos que la gente que gana más del salario mínimo también se aproveche de las ganancias de productividad que trae la ley de crecimiento. Y no olvidemos que por debajo de esto, Mónica, casi la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos del salario mínimo. 44% de los ocupados en Colombia ganan menos del salario mínimo. Por eso es que en el plan de desarrollo incluimos las medidas como el piso de protección para que estas personas generen un ahorro que sería superior a esto, porque esto a mí me preocupa mucho, que la gente ni siquiera le quede para ahorrar y pueda tener una vejez digna. Esa es la proyección que tienen los trabajadores, 1.650.000 que alcanzaría para la canasta básica familiar mensualmente. ¿Es la proyección del gobierno? ¿Iríamos mínimo hacia allí? Digamos que con las ganancias que estamos teniendo a niveles reales nos estamos acercando cada vez más. Yo quiero volver a mencionar ese gráfico que usted me mostró al comienzo. Con esos incrementos reales del salario mínimo de años anteriores no íbamos a llegar nunca a un nivel como ese. Esto, fíjese que es muy, muy, muy superior. Es que ni siquiera se había llegado al 3% en los 2 primeros años de un gobierno anterior. Vamos ya acercándonos al 5% y paso a paso vamos a tener cada vez un salario mínimo mejor. Numeral salario mínimo 2020, con ese numeral pueden participar ustedes también, somos tendencias a esta hora de la mañana. Esta es una pregunta que sí o sí tengo que hacerle. Ayer, cuando se anunció ese ajuste o ese decreto del 6%, se publicó este trino, muchos tuiteros retomaron este trino del 1 de abril de 2016 del entonces senador Iván Duque, y él había pedido marchar para rechazar un aumento del salario mínimo sin tener en cuenta la inflación de bajos ingresos. ¿Cuál era el escenario de 2016 para que esa fuera la posición del presidente Duque ese año y que hoy sea otra? Es una muy buena pregunta porque retuitear es muy fácil, pero hagamos un ejercicio que tampoco es tan difícil. En 2015 la inflación había sido el 6.77%. Es que aquí están agrupados por 2 años. Bianuales. Entonces dejémoslo en esto y aquí rayamos. El trino, sí. En 2015... cuando se negoció ese salario mínimo, la inflación fue del 6.77% y el incremento del salario mínimo fue del 7%. Entonces usted me va a decir, oiga, el 7 es mucho porque apenas ahora están aumentando el 6%, pero fue con una inflación casi igual, del 6.77%. Esto es un aumento real de apenas 0.23%. ¿De qué estamos hablando hoy, 2019? Tenemos un aumento nominal del 6%, pero ¿contra qué? Contra una inflación que es apenas del 3.88% en la proyección del Banco de la República. Entonces, no es tan difícil tampoco hacer sumas y restas. Aquí el incremento real es mucho mayor. Es como el año pasado, más de 2 puntos superior a la inflación esperada. Entonces, el escenario es muy distinto. Teníamos una inflación casi el doble de la que es hoy.
Este es entonces el escenario en el que quedamos. El viceministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo entonces defiende entonces esa apuesta y ese ajuste del 6% para el salario mínimo. Defendemos una apuesta continua, Mónica, una apuesta que iniciamos el año pasado por lograr los incrementos más importantes que se han logrado en más de 30 años en materia de salario mínimo. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y un feliz año para todos quienes nos ven hasta ahora.